Si alguna vez has tenido un sueño lo suficientemente ambicioso como para que alguien te dijera que no lo ibas a lograr, este vídeo es para ti. Cada marca legendaria que conoces empezó de la misma manera, con un sueño y sin que nadie apostara por ella. Hoy, el mundo entero los conoce. La mayoría cree que fue talento o suerte. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Llevo semanas estudiando a las marcas más influyentes del mundo, buscando una sola cosa. ¿Qué los hace diferentes? I've failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. Y lo encontré. Y en este vídeo te voy a contar los 7 niveles que hacen que una marca pase desapercibida a convertirse en una marca imposible de ignorar. Y cuando lleguemos al final, vas a saber exactamente en qué nivel estás tú. Nivel número 1. Consistencia. El nivel 1 es el más importante de todos, porque déjame decirte una cosa, nunca vas a ser capaz de construir una marca icónica si no eres consistente. Cuando MrBeast tenía 13 años, empezó a subir vídeos a YouTube, grabando, editando vídeos y aprendiendo el arte de crear contenido. Cada día, sin fallar, con las mismas 24 horas que tienes tú. ¿Sabes durante cuánto tiempo estuvo MrBeast subiendo vídeos a YouTube sin que nadie los viera? 7 años. Y en junio de 2026 se convirtió en el primer youtuber en superar los 500 millones de suscriptores. Pero aquí está la matemática a la que te apuntas cuando eres consistente. Imagina que cada día mejoras solo un 1%. Después de un año, ¿cuánto mejor crees que eres? ¿Un poco mejor? ¿El doble? 37 veces mejor. 37 veces la persona que eras hace un año. Eso no es crecimiento lineal, es crecimiento exponencial. I didn't start off with money. I was poor. I had no money and it took me like 7 years just to buy cameras. Porque al principio no vas a ver resultados, hasta que un día esos resultados empiezan a llegar. Y la verdad incómoda es que nadie falla por falta de talento. Fallan porque dejan de intentarlo. No necesitas ser el mejor del mundo para tener éxito. Necesitas seguir allí cuando ya todos se han ido. Nivel número 2. Resiliencia. Jensen Huang, el fundador de la empresa más valiosa del mundo, se sentó un día frente a los estudiantes de Stanford y les dijo algo que dejó a todos en silencio. People with very high expectations have very low resilience. And unfortunately, resilience matters in success. En 1995, Nvidia estuvo a punto de desaparecer. Nvidia empezó siendo una empresa de videojuegos. Su tecnología era un fracaso y casi se quedaron sin dinero. Y Jensen, para que la empresa siguiera funcionando, hipotecó su propia casa. 30 años después, Nvidia se ha convertido en la primera empresa en superar los 5 billones de dólares en capitalización bursátil. Y al momento de grabar este vídeo, sigue siendo la empresa más valiosa del planeta. Y te voy a ser sincero porque yo esto lo conozco bien. A los 19 años me fui solo de Venezuela, sin tener dinero y sin saber qué era lo que iba a hacer. Estudié una ingeniería mientras trabajaba, pagué miles de euros en deudas y hubo noches en las que me preguntaba si todo ese esfuerzo y todo ese sufrimiento iba a valer la pena algún día. Y si algo aprendí de todo este proceso es esto: nadie construye nada que merezca la pena sin pagar el precio del dolor primero. I hope suffering happens to you. Suena duro, ¿no? Pero si lo piensas, tiene todo el sentido. Ser resiliente cuando todo va bien no significa nada. Sin embargo, ser resiliente cuando sientes que nada tiene sentido, cuando nadie cree en ti o cuando lo fácil sería rendirse, eso es lo que te hace inquebrantable. Y a partir de ahí, ya no hay nadie quien te pare. Nivel 3. Abrazar el rechazo. En 1978, a un joven de 15 años lo dejaron fuera del equipo de baloncesto de su instituto. Le dijeron que no era lo bastante bueno. Se fue a su casa, se encerró en su habitación y lloró de la frustración. Ese joven era Michael Jordan, el que muchos consideran el mejor jugador de la historia de la NBA, el mismo que construyó una marca que hoy en día vale miles de millones. Y todo empezó con un "no eres suficiente". Pero presta atención, Jordan no triunfó a pesar de ese rechazo, triunfó por ese rechazo. Convirtió ese "no eres suficiente" en el combustible que lo mantuvo vivo y con hambre durante los siguientes 20 años. Cada vez que alguien dudaba de él, lo usaba, lo hacía personal. Y esto es lo que más me impacta de su historia. Este hombre falló más de 9.000 tiros en su carrera, perdió casi 300 partidos y 26 veces le confiaron el tiro que le daría la victoria a su equipo y falló. El mejor de todos los tiempos también es el que más veces ha fallado. To win, you gotta lose. To be successful, you gotta have something that's
not successful. Y ahora quiero que pienses en ti por un segundo, en todos esos no que te han dicho. Los grandes también fueron rechazados. Todos, sin ninguna excepción. La única diferencia es cómo reaccionaron frente al rechazo, porque la gente cree que los grandes lo lograron porque tuvieron una vida fácil, y están completamente equivocados. Lo lograron porque entendieron que el rechazo es el peaje que hay que pagar para poder llegar al éxito, y cada no que recibes te acerca cada vez más al sí que tanto estás buscando. Nivel número 4. Apostarlo todo a tu visión. En el año 2002, Elon Musk acababa de vender PayPal. Era multimillonario. Podría haberse retirado y no haber vuelto a trabajar nunca más en su vida. ¿Y qué hace realmente? Utiliza $100 millones de su propio bolsillo para hacer realidad la idea más loca que se le puede ocurrir a alguien. Fabricar cohetes para llevar al ser humano a Marte, para convertirnos en una especie que no dependa de un solo planeta para sobrevivir. Y lo que más me impactó de toda su historia fue esto. El propio Elon Musk le daba menos de un 10% de probabilidades de éxito a SpaceX. Él mismo, siendo el propio fundador de la compañía, pensaba que lo más probable era perderlo todo. Pero se dijo una cosa: merece la pena intentarlo. Y lo apostó todo. El primer cohete explotó. El segundo cohete explotó. Y el tercer cohete también explotó. Se estaba quedando sin tiempo, sin dinero y sin credibilidad. Todo el mundo le decía que parara. El cuarto lanzamiento, en 2008, era el último que se podía permitir. Si ese fallaba, se acababa el sueño. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. I don't ever give up. I'd have to be dead or completely incapacitated. Ese cuarto cohete llegó a órbita. Y hace apenas unas semanas, en 2026, SpaceX salió a cotizar, convirtiéndose en el mayor lanzamiento a bolsa de la historia, más grande que la de cualquier otra empresa que haya existido jamás. Y ahora quiero que pienses en ese proyecto que aún no has empezado, ese que llevas meses, quizás años, aplazando porque no sabes si va a funcionar. Déjame decirte algo. Nunca vas a estar seguro, ni siquiera Elon lo estaba. La diferencia entre los que construyen algo épico y los que no es que no tuvieran miedo. Es que actuaron a pesar de tener miedo, porque las grandes cosas nunca se construyen desde la certeza, se construyen desde la convicción de que, aunque lo más probable sea fallar, merece la pena intentarlo. Y dentro de unos años, cuando mires atrás, no te vas a arrepentir de haberlo intentado. Te vas a arrepentir de todas las veces que no lo hiciste. Nivel número 5. Pensar en décadas. En 1994, un joven de 30 años era el vicepresidente de uno de los fondos de inversión más grandes de Wall Street. A priori, lo tenía todo resuelto. Un gran sueldo y una carrera asegurada. Y lo dejó todo por una estadística. Había leído que Internet estaba creciendo un 2300% por año y no se lo pudo quitar de la cabeza. Montó su empresa en un garaje y para ahorrar dinero construyó las mesas él mismo, con unas puertas viejas que compró en una ferretería. Ese joven era Jeff Bezos y fundó una compañía que quizás te suene: Amazon. Pero te voy a contar un secreto que casi nadie sabe. ¿Sabes cuánto tiempo tardó Amazon en ganar dinero? Casi 10 años. Estuvieron 10 años perdiendo dinero. Y no era poco. Solo en el año 2000, Amazon perdió más de $1.400 millones. 10 años con todo el mundo diciéndole que su modelo era un fracaso, que estaba loco y que debería rendirse. Pero Bezos estaba jugando a otro juego, el de pensar a largo plazo. All big things start small. You got to accept that. That's the way it is. You got to plant acorn and work hard and water it and nurture it and maybe it grows into a big tree. Y esto cambia por completo cómo ves a la gente que admiras. No tuvieron éxito de la noche a la mañana. Llevaban años construyendo en silencio cuando nadie los veía. Y por eso quiero que seas honesto contigo un segundo. ¿Cuántas cosas has empezado que las has dejado a los 2 meses porque no veías resultados? Lo más difícil de construir algo no es el talento ni el dinero. Lo más difícil es soportar el tiempo desde que empiezas hasta que ves resultados. Así que deja de pensar en meses y empieza a pensar en décadas. Elige algo que estarías orgulloso de hacer durante los próximos 10 años y entrégate por completo, porque dentro de 10 años vas a tener la misma edad, tanto si lo haces como si no. La única diferencia será lo que hayas construido. Nivel número 6. Obsesión por el detalle. Hace apenas unos días, un hombre de 41 años hizo algo que ningún otro hombre en la historia del fútbol había hecho. Metió un gol en su 6º mundial. Ni Pelé,
ni Maradona ni Messi. Te estoy hablando de Cristiano Ronaldo, a una edad en la que la mayoría de los de su generación llevan años retirados. Y esto no es genética. Déjame contarte cómo vive este hombre de verdad. No duerme una vez por la noche como tú y como yo. Duerme 5 veces al día en ciclos de 90 minutos diseñados específicamente para recuperarse mejor. Come 6 veces al día cada 3 horas. No consume ni alcohol ni azúcar. En palabras de su propio chef, sin días libres, sin atajos y sin excepciones. Entrena hasta 4 horas al día y planifica cada entrenamiento antes de empezarlo para no perder ni un solo segundo. ¿Y cuál es el resultado de toda esa obsesión? Un 7% de grasa corporal, cuando la mayoría de atletas de élite en su mejor momento no suelen bajar del 10%. Pero tengo que decir que estar en mi situación no es fácil, no me quejo. Todo esto ocurre por una razón. Lo que separa a los grandes del resto no es lo que hacen cuando todo el mundo los mira. Es lo que hacen cuando nadie los ve. La gente ve el resultado y piensa que es el talento. Lo que no ven son las miles de horas de dedicación que hay detrás. Las pequeñas rutinas diarias que se repiten una y otra vez sin que nadie se dé cuenta. Y exactamente ahí es en donde está tu oportunidad. Porque el día que empiezas a cuidar los detalles que otros ignoran, empiezas a jugar un juego en el que no hay competencia. Nivel número 7. La simplicidad. Este es el nivel más difícil de dominar, porque todos los niveles anteriores te pedían hacer más. Este te pide justo lo contrario, te pide hacer menos. En 1985 a un hombre lo echaron de la compañía que él mismo había fundado. 12 años después, esa misma compañía estaba a 90 días de la quiebra y le pidieron que volviera. Cuando Steve Jobs volvió a Apple, se encontró con un caos. Más de 350 productos a la venta. ¿Y sabes qué hizo? No añadió nada. Hizo justo lo contrario. En cuestión de semanas, eliminó por completo el 70% de los productos. Pasó de 350 a 10. Todo el mundo pensó que estaba loco. Estaba eliminando productos en los que Apple llevaba años trabajando y miles de millones de dólares invertidos. Pero Steve lo tenía muy claro. Pero de esa brutal decisión que tomó, pocos años después nació el iMac, después el iPod y finalmente el dispositivo que cambió las reglas del mundo tecnológico, el iPhone. We have a chance if we stay focused and choose wisely to really continue to impact people's lives. Piénsalo. Lo que salvó a Apple no fue una nueva idea, fue la valentía de renunciar a casi todo. Y precisamente esto es lo que nos suele frenar. No es la falta de ideas, es el exceso de ellas. Perseguimos muchos objetivos a la vez, intentamos hacerlo todo y no avanzamos en nada. Decir que sí es fácil, lo difícil es tener el coraje para decir que no y volcarte por completo en lo que de verdad importa, porque la grandeza nunca llega de hacer más cosas, llega de hacer una sola cosa mejor que todo el mundo. Las marcas legendarias no nacen, se construyen, y ninguna nació siéndolo. Todas las marcas legendarias que conoces han empezado desde el mismo punto que tú, así que sé honesto contigo mismo. ¿En qué nivel estás tú ahora mismo? Ese es el que tienes que trabajar esta semana. Y si quieres que te acompañe a subir de nivel, cada semana comparto sistemas en mi newsletter que puedes aplicar en tu propio negocio. Lo tienes gratis aquí abajo. Suscríbete al canal si quieres convertir tu marca personal en una palanca de crecimiento para tu negocio. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y te veo en el siguiente.